Este es un video acerca de la decadencia de nuestros medios de comunicación y de sus comentaristas. Es también un video acerca de cómo supuestamente la empresa china Sinovac decidió huir de Chile para invertir en Colombia. Pero por sobre todo es un video acerca de dos personas, Fernando Villegas y Tomás Mochati. Ambos dos han sido figuras públicas importantes en Chile por más de una década. Fernando, quien estudió sociología, fue durante años columnista de La Tercera. También participó de paneles importantes como el de Tolerancia Cero y en los últimos años fue anfitrión de un programa en Radio Agricultura. Sin embargo, por razones que veremos más adelante, renunció a esto y hoy en día se dedica completamente a su canal de YouTube, donde sube contenido todos los días y es de los más consumidos en todo Chile. Por otro lado está Mochati, titulado de abogado, heredó junto a sus hermanos Comunicaciones Bio Bio, un holding de distintos medios de comunicación, donde el más popular es la propia radio, en el cual, además de tomar decisiones directivas, participa en reportajes, entrevistas y programas matutinos. Sin embargo, su contenido más consumido son sus columnas semanales, las cuales generan en promedio 200.000 visitas. La razón por la que quiero hablar de estos dos personajes es por las columnas que realizaron acerca del caso Sinovac, el cual estuvo plagado de desinformación y trabajo periodístico extremadamente mediocre, del cual, por cierto, que no fueron la excepción ni Mochati ni Villegas. El problema es que ni nuestros columnistas ni los medios en general son fanáticos de corregir sus errores cuando se equivocan o derechamente mienten, lo cual lamentablemente genera una reputación de credibilidad que el bajo nivel de su trabajo no justifica. Y a pesar de eso, cientos de miles de chilenos los ven diariamente, pensando que son infalibles, granjeándose una reputación que su mal trabajo no merece. Así que, para desmentir a los protagonistas de nuestro video, voy a colocar una serie de reglas. Primero, les voy a dejar en la descripción los enlaces de sus columnas, para que puedan asegurarse de que no estoy siendo deshonesto ni utilizando frases fuera de contexto. Además, voy a colocar en la descripción las fuentes de los puntos más importantes, para que puedan comprobarlos por ustedes mismos. Y por último, antes de empezar, quiero hablar un poco de Sinovac. Esta es una de las empresas farmacéuticas más grandes del mundo, especialmente en Asia, y tenía planeada la construcción de una planta de vacunas en Chile. Según nuestros columnistas, esto se canceló por culpa del gobierno de Boric. Ahora, independiente de esto, es importante explicar por qué esta inversión era importante para la economía chilena. Como saben, un problema fundamental que tiene Chile es la falta de valor agregado. Básicamente, vender manzanas y cobre en polvo era suficiente en el Chile de los 90, pero no en la economía actual, que requiere más productividad. Un resumen general es que el crecimiento económico se consigue con tres elementos: capital, más trabajo, más tecnología. Como muchos países subdesarrollados, Chile tenía graves problemas en los primeros dos, es decir, una falta de capital para invertir y mano de obra calificada para trabajar. Fueron estos dos pilares el principal objetivo de desarrollo de la concertación, lo que decantó en 15 años del mayor periodo de crecimiento económico en la historia de Chile. Sin embargo, ese modelo de desarrollo se estancó por la falta del tercer elemento y únicamente consiguió continuar un tiempo gracias al superciclo del cobre, que llegó a su fin en 2012. Es decir, conseguimos expandir nuestra base productiva, pero llegamos al punto donde colocar más granjas de manzanas y moler más cobre no nos entrega los mismos retornos que hace 30 años. Y para intentar volver a ese periodo de crecimiento, lo que necesitamos es precisamente actividades económicas grandes, complejas, con amplio valor agregado en innovación y desarrollo, lo que era precisamente lo que estaba realizando Sinovac en Chile. Por lo tanto, luego de este fracaso, lo importante es analizar por qué se produjo, cómo podemos arreglarlo y cómo podemos seguir asegurando este tipo de inversiones que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Así que, analicemos qué opinaron dos de los comentaristas más importantes de Chile. Como ustedes saben, se iba a instalar en Chile, iba a ser una inversión importante, puestos de trabajo, etcétera, una empresa china llamada Sinovac que producen una serie de vacunas, entre ellas las del COVID. Eso estaba casi listo. Estaba casi listo y de pronto Sinovac anuncia que no se va a hacer esa inversión acá en Chile, sino en Colombia. ¿Cuándo avisaron esto? Fíjense ustedes las coincidencias. Un poquito después que el señor presidente de la República se mandó un speech en una universidad china diciéndole a los estudiantes de ese país que hay que ser rebelde. Lo dijo en un país donde los rebeldes pagan con sus vidas en la Plaza Tiananmen. Lo dice en un país donde la gente es vigilada a cada paso que da con millones y millones de cámaras y se les pone puntaje por si se comportan bien o no, si cruzaron la calle con luz roja o luz verde. A ese país les va a hablar de rebeldía. Qué inteligente, ¿no? Bien, no había puesto un pie en la Loza Los Cerrillos, o perdón, ¿cómo se llama el aeropuerto? Estoy un poquito anticuado. José Arturo Merino Benito, como se llame, y se anunció que Sinovac se va de Chile. Ustedes dirán, es una coincidencia, no es ninguna coincidencia. Castigaron a Chile, castigaron al gobierno. El gobierno chino decidió darle una lección a Boric, como lo ha hecho
con otras empresas y con otras actividades que parecen independientes del gobierno chino, pero cuando el gobierno chino, y es cuestión que ustedes vean la historia de sus relaciones con países africanos y países asiáticos, cuando el gobierno chino quiere dar una señal, emplea lo que tiene a mano. Puede ser una persona, puede ser el embajador o puede ser una empresa. Entonces, de la noche a la mañana, se va de Chile Sinovac. ¿Por qué se va de Chile? Es una explicación que a mí me parece bastante convincente, por castigo a la tontería, otra más, del señor Boric cuando sale del país y sigue desparramando como si estuviera frente a una audiencia de colegiales, él en calidad de dirigente estudiantil. Por si fuera poco, casi simultáneamente con el arribo del presidente Gabriel Boric a Santiago, después de un viaje que calificó de exitoso a China, la empresa china Sinovac comunicó la decisión. Usted seguramente lo recordará que la decisión está de invertir $100 millones en Chile para fabricar vacunas en nuestro país, que esa decisión no va más, que no se va a instalar en Chile. O sea, después de que dijeron que les había ido bien en China, la empresa china que sigue a invertir en Chile dice, no vamos a invertir. Lo que ambos columnistas nos dicen es que China decidió castigarnos debido al discurso del presidente en su viaje, donde según ellos llamó a los jóvenes a ser rebeldes y obligó a Sinovac a cancelar la planta de vacunas que estaba construyendo en Chile. Ahora, esta inversión se hará en Colombia debido a que el país está mal y el gobierno no quiso buscar una solución. Empecemos con el principal error de la columna, y es la idea de que por culpa del discurso del presidente, Chile fue castigado por el Partido Comunista Chino. Esto es imposible, ya que a los que sí nos interesa el desarrollo del valor agregado sabíamos de esta noticia hace mucho tiempo. Les recuerdo que estas columnas son del día 21 de octubre, sin embargo, los medios reportaron esto mucho antes. Por ejemplo, con este artículo del Mostrador, que fue escrito 3 meses antes del viaje a China. O también está el hecho de que la misma Sinovac lo informó hace mucho tiempo. En un comunicado oficial, la farmacéutica dijo textualmente que la información de que el proyecto de Antofagasta no se realizará es pública desde mayo del 2022. Así que, a menos que el Partido Comunista Chino tenga una máquina del tiempo o decida castigar a países de forma preventiva, esta no puede ser la razón. Para los que sí estaban atentos a la construcción de la planta, esta era información que se conocía hace meses, y no como plantean Villegas ni Mochati, algo que se conoció el día que el presidente volvió a su gira en China. Tampoco es verdad que la empresa comunicó nada. Como acabo de decir, esto se sabía hace meses. La noticia explotó por una pregunta que Radio Cooperativa le hizo a la ministra de Ciencia, y nadie, ni en los medios ni en el Congreso, sabía de esta decisión, a pesar de ser pública hace mucho tiempo. Por otro lado, tanto Villegas como Mochati también se equivocan con la idea de que la planta era para fabricar vacunas y que Sinovac fue del país. Para entender esto, hay que comprender qué estaba haciendo Sinovac en Chile. Su inversión consistía en 4 partes distintas: cooperación con distintas universidades para investigar nuevas vacunas, un centro de investigación y desarrollo en Antofagasta, establecerse en Chile para poder importar vacunas al país y un centro de llenado de vacunas en Santiago. El problema está en la idea de que se iban a producir vacunas en Chile. La realidad es que los elementos biológicos que componen las vacunas siempre se iban a importar de China, realizando en el país solamente la última parte de esta, que es el sellado. Esto es importante para más adelante. Pero la única producción real de vacunas que se está haciendo en Chile la hace el Instituto Milenio, en donde están trabajando tanto universidades locales como investigadores de Sinovac. Pero estas no son para comercializarse, sino que solamente para el desarrollo científico. Y por lo tanto, hasta ahora 2 de las inversiones de Sinovac siguen en pie. Las investigaciones en el Instituto Milenio ya han realizado varios papers científicos y Sinovac está tramitando los permisos necesarios para importar vacunas de forma directa, mientras que la planta de sellado está en construcción pero se encuentra pausada y solo se ha confirmado la cancelación del Centro de Investigación de Antofagasta, el cual nuestros columnistas también confundieron con la planta de sellado. Pero démosle el beneficio de la duda a nuestros columnistas y supongamos que solo se referían al Centro de Investigación en Antofagasta. Según tanto Mochati como Villegas, las razones de por qué este no se realizó es que las cosas están mal en Chile y que el gobierno está lleno de imbéciles, lo cual parece una respuesta simple cuando estamos hablando de una inversión de $100 millones. Por suerte, en vez de seguir escuchando a los mejores periodistas del país, podemos escuchar a la propia empresa. En el mismo comunicado de Sinovac que ya mencioné, la empresa dice que el centro de Antofagasta no se pudo construir debido al terreno. Verán, cuando la administración de Piñera recibió la oferta de Sinovac para colocarse en Chile, la farmacéutica le pidió ayuda al gobierno para encontrar un terreno aceptable. El problema es que durante este proceso se les entregó un terreno que no tenía acceso a servicios básicos, es decir, ni agua, ni gas, ni electricidad. En relación a nuestro proyecto de instalar un centro de investigación y desarrollo en la ciudad de Antofagasta, como se hizo público en el año 2022, el principal impedimento para continuar con este proyecto se debía a que el terreno ofrecido en el año 2021
no cumplía con las características necesarias para emplazar ahí el Centro de Investigación y Desarrollo. El problema principal era el uso del suelo y el acceso a los servicios básicos de luz, agua y gas. Para que quede claro, el gobierno del presidente Piñera le entregó a una farmacéutica un terreno sin agua ni electricidad, dos de las cosas más importantes que requiere un centro como este. No solo se necesita un suministro eléctrico permanente para poder mantener la refrigeración del material biológico, sino que para la manufactura de vacunas se requieren enormes cantidades de agua. El ministro París, cuando le preguntaron al respecto, ha dicho que se eligió Antofagasta para poder exportar vacunas por el puerto, y que si bien no había acceso a servicios básicos, existía una planta desalinizadora cerca, por lo que se podían encontrar soluciones. Verán, por un lado no es muy reconfortante que el ministro que debió liderar la búsqueda y entrega a este terreno diga que Antofagasta era un buen lugar ya que se podían exportar vacunas, considerando que estas nunca se iban a producir en el norte, sino que en Santiago, además de que es conocimiento básico de la enorme cantidad de agua que requieren este tipo de centros para poder funcionar. Pero por sobre todo, la idea de que esto se solucionaba porque en Antofagasta se desaliniza agua es absurda. Para el que no lo sepa, 60% del agua potable en la ciudad proviene del mar. Sin embargo, el problema no es la existencia de agua potable, sino que su coste. A menos que el ministro quisiera que los investigadores chinos buscaran agua con un balde, el verdadero problema era el costo de construir esta infraestructura básica para que el terreno fuera utilizable, no si teóricamente existía la posibilidad de conseguir agua potable. No es que quiera ser excesivamente crítico con los ministros de salud del gobierno de Piñera, pero muchas de sus declaraciones muestran que no sabían realmente de qué se trataba el proyecto ni cómo debía funcionar. Pero, para resumir, el proyecto de Antofagasta no se canceló porque Xi Jinping quisiera mandarle el mensaje más pasivo-agresivo de la historia al presidente Boric, sino porque el terreno entregado en el gobierno anterior era simplemente inutilizable y eso no se supo 2 horas luego de la llegada del presidente, sino que era información disponible desde el 22 de mayo del año pasado. Otra más del señor Boric cuando sale del país y sigue desparramando como si estuviera frente a una audiencia de colegiales, él en calidad de dirigente estudiantil. Acuérdense que cuando estuvo en las Naciones Unidas, en Estados Unidos, carajeó contra las multinacionales y, por supuesto, las multinacionales cortaron todas las invitaciones, todos los organismos relacionados con las empresas norteamericanas, a las cuales desesperadamente el señor Marcel busca que vengan a invertir, les cerraron la agenda. Esto es completamente falso. Y a diferencia de las noticias de Sinovac, ni siquiera tengo idea de dónde puede haber sacado Villegas esta información. De partida no hay ni un solo medio que hable de que se hayan cancelado reuniones entre el presidente y empresarios debido a su discurso. Lo que sí hay son múltiples noticias de cómo tan solo 2 días después de hablar en la ONU, el presidente tuvo una reunión con múltiples inversionistas y empresarios en el Council of America. Además, ese viaje, que estaba planeado para ser de solo 3 días, se realizó completamente como se planificó. El primer día, además de pronunciar su discurso, se reunió con múltiples presidentes, incluido Vladimir Zelensky. En el segundo, siguió teniendo reuniones bilaterales, una de ellas con Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, y terminó participando en un evento relacionado con la salud primaria. Por último, el tercer día, como ya mencioné, se reunió con empresarios, y tras lo cual dio una charla en la Universidad de Columbia, junto al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz. Y por último, solo para asegurarme, revisé qué ha pasado desde entonces, y a la fecha el presidente ya ha viajado en 2 oportunidades más a Estados Unidos, y en ambos viajes realizó reuniones con empresarios. En el primer viaje, a principios de noviembre, el ministro Grau se reunió con múltiples empresas de rubros que van desde infraestructura digital a electromovilidad, mientras que 2 semanas más tarde, el presidente realizó un discurso en la PEC, frente a más de 1.200 directores de grandes empresas, además de mantener reuniones privadas con algunos de sus representantes, sin mencionar que directores de grandes empresas tales como Antofagasta Minerals y Aceros del Pacífico viajaron junto a la delegación presidencial para el evento. La idea de que los empresarios le cerraron la agenda es absurda y no existe ni un solo dato de ni una sola fuente respetable que lo corrobore, lo cual es sorprendente viniendo de una persona cuyo trabajo fue estar en televisión y radio durante 2 décadas. Tal vez entiendo que Villegas se haya equivocado en lo que respecta a Sinovac. Al final del día también lo hicieron múltiples medios supuestamente serios, pero es inentendible por qué Fernando decide agregar estas otras mentiras que ni siquiera fueron repetidas por ningún diario y que además claramente ni siquiera se molestó en comprobar. Pero además de esto me parece deshonesta la forma en que Villegas se refiere al discurso del presidente. Lo que él llama carajear fue parte de la intervención del presidente, en la cual dijo que existe un cierto grupo de personas y empresas multinacionales que se niegan a someterse a las reglas democráticas y buscan corromperlas para su propio beneficio. Y creo que esto es importante porque apunta a ciertos casos de corrupción que hemos visto en el último tiempo. En Chile todos recordamos el caso de Corpesca, donde 2 congresistas fueron condenados por recibir 200 millones de pesos en sobornos a cambio de aprobar una ley escrita por la empresa Corpesca,
ley que por cierto sigue vigente debido al bloqueo de la derecha. Sin embargo, este soborno es ínfimo cuando se le compara a uno de los casos de corrupción más comentados del 2023, y me refiero al caso de Steven Donziger. Steven es, o lamentablemente era, un abogado estadounidense que dedicó gran parte de su vida a luchar en contra de Chevron, la colosal petrolera americana descendiente de la Standard Oil. En 1993 representó a cerca de 30.000 granjeros ecuatorianos en contra de la petrolera, que durante la explotación del yacimiento del lago Agrio derramó 18 billones de toneladas de desperdicio tóxico, causando un desastre ambiental irreparable y dañando la salud a decenas de miles de ecuatorianos. Tras casi 2 décadas de luchas judiciales, Donziger consiguió que se condenara a Chevron a pagar más de 12 billones de dólares. Sin embargo, la compañía jamás llegaría a reparar el daño causado. Tan pronto fueron condenados, escondieron todo el patrimonio que tenían en Ecuador y se aseguraron de que ninguna corte extranjera aceptara la sentencia ecuatoriana en su suelo. Finalmente, en 2014 decidieron ir a la ofensiva y en vez de defender sus acciones, atacaron al propio Donziger. Para esto, Chevron financió al juez ecuatoriano que falló originalmente en contra de la petrolera, Alberto Guerra. Hicieron que éste se mudara a Estados Unidos y le pagaron enormes cantidades de dinero para que declarara en contra de Donziger, diciendo que éste lo había sobornado para que fallara en contra de Chevron y que la sentencia original había sido escrita por el propio Donziger, mientras que Guerra había colocado únicamente su firma. Un año más tarde, Guerra declaró frente a otro tribunal que mucho de lo que había declarado durante el juicio en contra de Donziger había sido falso o exagerado y que no tenía evidencia de que Donziger lo hubiera sobornado. Sin embargo, esto no importó. Se prohibió el cumplimiento de la sentencia en Estados Unidos. Donziger perdió su licencia de abogado y estuvo encarcelado durante 3 años. La última apelación se dio en marzo del 2023 y fue nuevamente en favor de Chevron. Siendo yo una persona que leyó las columnas de Villegas cuando estaba en la tercera, imaginé que Fernando tendría más interés en tratar de forma seria casos en que pequeñas élites usan su descomunal poder para enriquecerse a sí mismas y silenciar a sus críticos. Villegas dedicó mucho tiempo como columnista quejándose de la cultura de la cancelación y en victimizarse a sí mismo por lo que sentía fueron 2 casos de persecución en su contra. El primero, cuando las librerías que leo decidieron momentáneamente no vender sus libros por comentarios que le hizo Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió a ser quemada viva en dictadura. Frente a la idea de que se debía buscar justicia y responsabilidad por casos como el de ella, Villegas mencionó que ya había pasado la vieja y que era mejor olvidar este tipo de casos para no seguir avivando odios. La segunda situación se dio cuando el diario The Clinic realizó una investigación periodística en la cual quedó en evidencia el comportamiento lascivo que Villegas tenía con sus compañeras de trabajo en televisión. A pesar de que nadie lo acusó formalmente de acoso y el reportaje dejaba en claro que no había consecuencia legal por sus acciones, Villegas prefirió victimizarse y acusar una persecución política, tras lo cual terminó renunciando voluntariamente al programa que entonces dirigía en Radio Agricultura. No parece honesto que una persona que se victimizó a sí misma en casos donde cierto nivel de crítica era más que merecida, repentinamente cambie completamente de opinión acerca de lo importante que es alzar la voz en contra de abuso y censura por parte de las élites. Esto es más bien parte de la triste tendencia que existe en Chile, de cambiar completamente tus valores siempre que te permita atacar a tus rivales políticos. Y si no me creen, me gustaría poner como ejemplo un último antecedente. El 2022, Fernando reaccionó al primer discurso de Boric frente a las Naciones Unidas, diciendo que era una muestra de ideologismo comunista que dejaba en vergüenza al país y que además las otras delegaciones se habían ido antes de escuchar al presidente. A esta altura no les debería sorprender que nada de lo que dice Villegas es cierto. No solo no hubo ningún medio que reportara tal cosa, sino que diarios internacionales como Bloomberg dijeron que el discurso de Boric sacó aplausos entre la Asamblea, especialmente cuando hizo un llamado a no olvidar las violaciones a derechos humanos en países como Irán, Venezuela o Nicaragua, y de llamar a impulsar una mayor justicia social, recalcando que una mejor distribución del poder y de la riqueza van de la mano con un desarrollo económico sostenible. La necesidad de Villegas de torcer las declaraciones de personas con las que están en desacuerdo es simplemente una muestra de que no es capaz de realizar críticas honestas, y es peor aún porque tampoco tiene ningún problema en realizar la táctica contraria. Villegas, como no se sorprenderán, es fanático del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, a quien ha defendido de forma desesperada en contra de sus críticos internacionales y periodistas. Recientemente, el presidente argentino dio un discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que reúne las mayores fortunas del mundo. Como comprenderán, esta debía ser la audiencia más favorable para un autodeclarado anarcocapitalista como Milei. Sin embargo, su discurso generó reacciones bastante mixtas, mientras que algunos quedaron estupefactos luego de que dijera que aquellos que no son libertarios se comportan igual a los nazis, otros se sintieron halagados cuando Milei les dijo que los multimillonarios del mundo eran los verdaderos héroes de nuestro tiempo. Según tanto el país como la nación, los asistentes tuvieron una serie de reacciones. Un empresario inglés mencionó que con Milei no se salvaría a nadie, mientras que un diplomático mencionó que Milei simplemente era demasiado. Sin embargo, uno de los asistentes más efusivos, un diplomático holandés, mencionó que ahora estoy empezando a comprender. El enemigo del presidente Milei no es el comunismo, que tal vez sería perfectamente comprensible. Somos todos aquellos que defendemos algún modo de regulación de las brutalidades del mercado. Todos,
Moderados o no, deberíamos ir al infierno con los nazis, los fascistas y la extrema izquierda. Según El País, si al principio fue recibido con entusiasmo por la audiencia, tan pronto empezó a hablar, cambiaron las caras de los presentes, consiguieron solo unos cuantos aplausos tímidos al terminar su discurso. Por cierto, que además parte de su discurso también fue controvertido por otras razones. Sus datos estaban completamente equivocados. Según Milei, al usar los datos del proyecto Madison, Argentina pasó de ser el país más rico del mundo en el siglo XIX a estar en el puesto 140. La realidad es que usando los datos del propio proyecto, Argentina pasó a estar en el puesto 13 de 45 a estar en el número 30. Miren, no es necesaria esta obsesión que tienen tipos como Villegas con respecto a la reputación internacional de ciertas autoridades. La realidad, les gusta o no, es que Boric es bien visto en la comunidad internacional. Es el único mandatario latinoamericano, junto con Luis Lacalle, que no tiene problemas en defender los derechos humanos, independiente del país que los viole, sin mencionar que nuestro país tiene una imagen de responsabilidad internacional sólida. Por otro lado, Milei genera opiniones encontradas, al punto que tanto Pedro Sánchez como Emmanuel Macron, que también estaban presentes en Davos, evitaron sacarse fotos junto al presidente argentino. Sin embargo, ninguna de estas cosas es fundamental. Puedes perfectamente criticar a Boric y defender a Milei. Te pueden gustar los discursos de uno y no del otro sin ningún problema, pero no es necesaria esta desesperación que tienen ciertos columnistas por inventarles reputaciones a los presidentes. Esa necesidad de validación del mundo externo es simplemente patética. Si quieres bancar a un presidente que es extremo y controversial, hazlo, pero no intentes pretender que los que lo critican por extremo exageran cuando precisamente la razón por la que te gusta Milei es su extremismo. Sinovac, si estuviera determinada su inversión en Chile o no por el tamaño del mercado, lo sabía de antemano. O se vino a enterar recién cuando estaban sus ejecutivos acá estudiando la inversión, dónde nos vamos a instalar. Recién se dieron cuenta que este es un país de 17 millones de habitantes nomás. Segundo, Sinovac no produce para un determinado mercado, para una determinada localidad o país. Produce para el mundo. ¿Dónde produce es otra cosa? Para quién produce es distinta. No se iba a instalar en Chile simplemente para producir vacunas para cuando hubiera una epidemia X en Chile solamente. Esa es una explicación estúpida. Según Fernando, si fuera un problema de tamaño de mercado, Sinovac lo habría sabido de antemano por medio de estudios, y por lo tanto, esa no puede ser la razón, ya que sabían con antelación que este es un país de 17 millones de habitantes. Ahora, para que quede claro, Fernando está completamente equivocado, y no solo porque Chile tiene 19 millones de habitantes, no 17, sino porque significa que no entiende cómo funciona la previsión de la demanda. Verán, según Sinovac, lo que provocó la paralización de la planta fue la rápida evolución de la pandemia, lo que los llevó a disminuir las expectativas de demanda que tenían inicialmente, ya que uno de los 3 tipos de vacunas que esperaban sellar y vender desde Chile era la del COVID-19. Las empresas, especialmente las que están a punto de invertir cientos de millones de dólares, hacen análisis de mercados constantes para prever la rentabilidad de sus futuras inversiones, y en el caso de Sinovac no pareciera ser nada distinto, a menos de que Fernando piense que la oferta y demanda de productos se mantiene pétrea a lo largo del tiempo, lo que para ser justos es posible considerando que todavía piensa que Chile tiene 17 millones de habitantes, cosa que no es así desde el 2015. Pero además, hay evidencia de sobra de que esta tendencia es real. El mercado esperaba una evolución mucho más lenta del COVID, para lo cual se iban a necesitar constantes dosis de vacunación, lo que mantendría una demanda constante de este tipo de antígenos. El problema fue que simplemente se equivocaron y tuvieron que reajustar sus expectativas de demanda futura. Y si creen que solo Sinovac llegó a esta conclusión, están completamente equivocados. Las acciones de Pfizer, que era la farmacéutica más prometedora del mundo hace solo un año, llegaron a un mínimo histórico a principios de octubre, consiguiendo su peor resultado en 10 años y perdiendo más de 50% de su valor desde su pico en 2021. En una situación similar están otras importantes farmacéuticas como Moderna y BioNTech, que han perdido 80% de su valor, así como también Novavax, que ha caído en un 98%. En el caso de Pfizer, redujeron sus expectativas de ganancias de forma súbita en más de 9 billones de dólares, y para el próximo año esperan que sus productos COVID pasen de generar 57 billones en ganancia a solo 8. Eso es una reducción de 90% en la demanda esperada, y que según anunció la empresa, vendrá ligada a una fuerte reducción en costos por medio de despidos y cancelación de proyectos. Y para que quede claro, estos números ya existían al momento de que Fernando hizo su columna. Es sorprendente ver cómo el segundo columnista más escuchado en el país ni siquiera se molestó en hacer el mínimo esfuerzo antes de empezar a llamar estúpidos a las empresas farmacéuticas más grandes del mundo y pretender que sabe más que todo el resto, cuando no es capaz de hacer el mínimo de trabajo para que los miles de chilenos que lo escuchan puedan informarse de manera adecuada.
Esta es la clase de errores en que caes cuando idealizas tanto al mundo privado que les terminas atribuyendo poderes que los propios empresarios saben que no tienen. Es precisamente porque estas firmas saben lo endeble que son, que se preocupan constantemente de revisar sus presupuestos, y las que consiguen éxito en el largo plazo son las que constantemente calculan los riesgos y beneficios de sus acciones. Y si quieren más evidencia de cómo las tendencias del mercado pueden cambiar drásticamente de un momento a otro, veamos uno de mis ejemplos favoritos, el litio. Verán, el litio históricamente no valía prácticamente nada. Era un subproducto que aprovechábamos de explotar porque era el residuo de cloruro de potasio. Dicho de otra forma, en los salares se extraía potasio, y el litio era visto como un elemento secundario de apenas $2.000 por tonelada. Sin embargo, todo cambió con los autos eléctricos y la llegada del cambio climático. Esta expectativa de demanda futura hizo despegar los precios a partir del 2012. Con esto inició la locura del oro blanco, donde todo el mundo quería asegurarse suministros para la futura carrera por la reconversión eléctrica. Esto llevó a que el 2017 llegásemos a precios inimaginables, comprándose hasta por $25.000 la tonelada, más de un 1000% que hace tan solo una década. Esta primera fiebre del oro blanco volvió locos a los inversionistas. Estos eran los últimos años del gobierno de Bachelet, y debajo de cada piedra había empresas desesperadas por ser las primeras en ofrecer capital y tecnología para trabajar con el litio. Empresas como POSCO Samsung, Molimet y Fulin ganaron reñidas licitaciones para explotación y refinamiento en Chile. Y esto no se dio solo en la economía local. Cada semana se anunciaba un nuevo proyecto para explotar litio en alguna parte del mundo. Sin embargo, rápidamente la fiebre se transformó en pulmonía. Primero, el miedo al exceso de oferta por los nuevos proyectos redujo el precio a $10.000, y el 2019 llegó el verdadero golpe de gracia, cuando en medio de la pandemia se reevaluaron las proyecciones de ventas de autos eléctricos. Estos informes decían que se había exagerado la rapidez con que la gente adoptaría la electromovilidad y buscarían cambiar sus vehículos, lo que hizo estallar el mercado, derribando el precio a apenas $5.000 durante los próximos 2 años, haciendo que con la misma rapidez que se habían anunciado estos nuevos proyectos, ahora se esfumaran. Y Chile no fue la excepción. Por supuesto, la historia no termina ahí. Hacia mediados del 2021, nuevamente el mercado reajustó sus expectativas. Con el término de la pandemia, las personas salieron en masa a comprar autos nuevos, en particular si estos eran eléctricos. La nueva demanda esperada es que para el 2035 la mitad de todas las ventas globales de autos sean eléctricos. Esto hizo nuevamente despegar el precio a niveles insospechados, llegando a finales del 2022 a la figura apoteósica de $80.000 por tonelada de litio. Eso es más de un 4000% por sobre su precio histórico, recompensando a las empresas que decidieron mantener sus proyectos y haciendo que aquellas como POSCO Samsung, que no solo abandonaron sus promesas, sino que lo hicieron de forma bastante poco decorosa, vean como una fortuna en ganancias se les escapa entre los dedos. Por supuesto, la historia no termina ahí. Hoy en día el precio se encuentra en unos $13.500 por tonelada debido a la enorme cantidad de proyectos que se están construyendo, pero se espera que vuelva a subir a unos $20.000 durante la próxima década. Hay muchas otras cosas para decir sobre el litio, pero lo importante es que es evidente que Villegas no tiene idea de cómo funcionan los estudios de mercado. Solo porque sepas el tamaño de la población no significa que la demanda esperada de tus productos se mantenga en el tiempo. Como ven, el mercado está constantemente ajustando sus expectativas a los deseos de los consumidores, y estas no están escritas en piedra porque así lo opine Villegas, aunque de todas formas, quién sabe, siempre es probable que un sociólogo como Fernando sepa más que las compañías farmacéuticas más grandes del mundo. Como ustedes saben, y le he dicho muchas veces, yo tengo gente. Algunos los conozco de muchos años, otros no tanto, otros se pusieron voluntariamente en contacto conmigo hace tiempo, cuando empecé con este programa, que me cuentan cosas de distintos ámbitos de la actividad nacional. Mucha de la información que tengo viene de ahí, de esto que yo llamo en broma los espías. Bueno, algunos de esos espías me han contado la desesperación, en algunos casos, y en otros la risa que les produce el presidente de la República, con el tipo de comentarios: ¿qué hacemos para controlar a este ... ¿Qué nueva payasada va a ser este ... Después de ver 3/4 de la columna de Villegas, la verdad es que esto es sumamente esclarecedor. No creo que nadie esté sorprendido de que las fuentes de Fernando no son diarios reputados ni fuentes abiertas y verificables, sino que supuestos espías que probablemente le cuentan rumores por WhatsApp, y que Fernando no hace ni el más mínimo esfuerzo en verificar por sí mismo, ya que si así lo hiciera no habría mentido acerca del supuesto bloqueo empresarial contra el presidente, la idea de que Chile fue castigado por China, o incluso el hecho de que las expectativas de los mercados no pueden cambiar repentinamente. Villegas es por supuesto libre de ensuciarse la mente con las fuentes mediocres que él estime conveniente, pero es lamentable que uno de los columnistas más escuchados en Chile se limite a repetir teorías conspirativas que le envían un grupo de amigos por WhatsApp. El señor Boris todavía no se da cuenta que es presidente. Todavía cree que es dirigente estudiantil y que tiene que decir el tipo cosas que le aplauden las claques estudiantiles. Todo lo que dice, la rebeldía. ¿Qué tiene que ir a hablar de rebeldía? Que aparte de todo, aparte de que lo dijo en el lugar más indebido del mundo, es una estupidez hablar de rebeldía. Y la rebeldía en sí no tiene ningún mérito.
Eso es una tontería de cabros chicos, de que somos rebeldes. Por Dios que somos rebeldes, idealistas, rechazamos el mundo. Eso es estúpido simplemente. Pero lo demás lo dicen China. Se va Sinovac, pues. Nos castigaron. No hay ninguna otra explicación. Lo del mercado es como les expliqué, es tonto. Sinovac sabía que este era un mercado pequeño y no venía aquí a venderle a Chile. Venía a producir en Chile para venderle a todo el mundo, como hace cualquier empresa grande. Entonces la explicación del mercado es de una estupidez completa, digna de los cerebros que la producen. O de los lacayos que se ven obligados a decir ese tipo de cosas. Villegas insiste en caricaturizar este discurso como si el presidente se hubiera encerrado con el decano de Sichuan y hubiera llamado a los estudiantes a tomarse la universidad. La realidad es que esto no fue un discurso como le llamó Villegas, sino que la universidad le pidió al presidente que diera una clase magistral, durante la cual recalcó los numerosos lazos históricos que unen a ambos países, así como también de la lucha de ambos contra la pobreza y el futuro de las energías limpias en el desarrollo económico de Chile. Es al final de la clase cuando un alumno de la Facultad de Español le hizo al presidente la siguiente pregunta. Señor Boric, como el presidente más joven de la historia de Chile, ¿puede usted darnos sugerencias respecto de la participación de los jóvenes en el desarrollo político, económico y social del país? A continuación, les dejo la respuesta del presidente. Primero, yo no creo que haya una virtud per se en el ser joven. Salvador Allende decía, hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y entre esos me encuentro yo. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ser revolucionario siendo viejo es más difícil. Y por lo tanto, lo primero es que aprendamos, que seamos capaces de aprender de las generaciones que nos antecedieron. Muchas veces los jóvenes pensamos que el mundo parte con nosotros. Pero cuando aprendemos de quienes estuvieron antes y quienes enfrentaron desafíos distintos, nuestra experiencia y nuestra capacidad de abordar los desafíos del presente crece mucho más. Eso requiere también que como jóvenes mantengan, y los insto, a tener siempre una dosis de rebeldía. A no conformarse con las versiones oficiales. A cuestionar lo que se da por hecho porque es la manera de avanzar en el conocimiento. Es la manera en que se mueve el mundo. Las contradicciones son los partos de la historia. Y las contradicciones se dan tanto por las condiciones materiales de los pueblos, pero también por la rebeldía de sus generaciones. Y creo que eso es algo que no podemos perder. Aprendizaje, respeto a quienes estuvieron antes y a la vez ganas de innovar, de cambiar. Cada quien puede sacar sus propias conclusiones y si creen que Villegas representó de forma honesta lo que dijo el presidente, cuando calificó su discurso como una arenga adolescente y simplona. Yo por mi parte me sentí bastante decepcionado. Cuando al revisar el video me di cuenta de que la versión de Villegas estaba muy alejada de la verdad. Es más, me atrevería a decir que Fernando derechamente mintió, cosa que no sería necesaria si tuviera confianza en sus propios argumentos. Bien. He aquí un gobierno, aunque no solamente no es capaz de atraer inversión, sino que ahuyenta a aquella que estaba por invertir. O sea, batieron todos los récords de incompetencia, de necedad, de ideologismo, de idiotismo. Ya no sé qué más le falta hacer al señor Boric para arruinar este país. A Fernando también se le olvidó decir que se rompió el récord de mayor inversión extranjera desde el año 2015, por lo que todo lo que acaba de decir es falso. En el año 2023 entraron casi 22.000 millones de dólares en inversión, aunque para ser justo, es probable que estos datos todavía no le hayan llegado a su grupo de WhatsApp. La verdad es que después de toda esta columna es difícil expresar cuán decepcionado estoy respecto del bajo nivel que tiene el contenido de Fernando. Es evidente que no comprueba sus fuentes y que las pocas que usa son desconocidos que le hablan por redes sociales. Así que pasemos a nuestro segundo columnista, Tomás Mochati, y veamos qué tan buena es la información de uno de los opinólogos más vistos en Chile. La empresa china que sigue a invertir en Chile dice, no vamos a invertir. ¿Y sabe dónde se van a ir? Se van a ir a Colombia. Porque la cosa en Chile está mala. Lo que ocurre es que, reitero, no hay gobierno. Estamos a la deriva, porque si hubiese gobierno, habrían hablado con los chinos y le habrían preguntado, ¿qué problema tiene usted? Y habrían tratado de solucionarlo. Nada se hizo. Según nuestro amigo Mochati, los chinos se fueron a Colombia porque en Chile la cosa está mala y no hay gobierno. Probablemente lo que se refiere es a esta noticia del 31 de mayo de este año, donde la ciudad de Bogotá anunció que Sinovac los ayudará a producir vacunas.
Por cierto que ni Moschati ni Villegas mencionan la discrepancia entre la fecha del anuncio y la teoría de que esto es un castigo por el discurso del presidente, el cual se realizó 4 meses después. Pero independiente de esto, si la razón secundaria de que Sinovac se esté yendo a Colombia es que la seguridad y economía chilena están en una espiral de decadencia imparable, comparemos los datos y veamos si Colombia es, como parece apuntar Tomás, la nueva meca del capitalismo latino. Partiendo por los indicadores económicos, Chile tiene menos desempleo que Colombia, un menor impuesto corporativo de 27 versus 35%, menos de la mitad de la inflación de 4 versus 10%, un índice de pobreza de solo 8% versus el 33% de Colombia, sin mencionar que el país caribeño tiene una deuda externa casi el doble que la chilena. Además, cuando se anunció esta nueva planta en mayo, las expectativas de crecimiento en ambos países eran iguales para el año 2023 y 2024. En temas de seguridad, la situación no es muy distinta. Respecto de la seguridad jurídica, ninguno de los proyectos constitucionales chilenos debilitaba la propiedad privada, manteniendo a Chile como uno de los países con mayores protecciones para este derecho. En cuanto a la seguridad tributaria, nadie ha discutido siquiera aumentar el impuesto corporativo, y hasta ahora las dos propuestas enviadas por el Ejecutivo implicaban una reducción del 27 al 25%. Y finalmente, respecto de la seguridad criminal, Chile es el segundo país con menor tasa de homicidios en América después de Canadá, mientras que Colombia tiene el cuarto más alto, sin mencionar que están activos en el país tanto el cartel de drogas como el grupo guerrillero más grande de toda Sudamérica. Es tal el nivel de descontrol que grupos narcotraficantes controlan partes importantes del país. El 2022, por ejemplo, 85% de todo el oro exportado en Colombia fue realizado por bandas de narcos. Si la cosa está mal en Chile, está ciertamente peor en Colombia. Por último, también me gustaría mencionar que el The Economist realizó un análisis de las mejores economías del mundo durante el 2023 y colocó a Chile en el número 7, destacando que, mientras muchos otros países sufrieron gravemente los embates de la pandemia, Chile consiguió resistirlo de manera sólida, reduciendo rápidamente su inflación y evitando caer en recesión, mientras que muchos otros países europeos como Alemania, Reino Unido y Finlandia no han sido tan resilientes. Y por cierto, que Colombia también aparece en el listado, no en el número 1, 2 o 3, como parece sugerir Moschati, sino que en el puesto 22, 15 más abajo que Chile. Esto no es nada más que Moschati inventando una narrativa vacía sin ningún dato que lo respalde. La verdad es que sus columnas son fácilmente desmentibles por una razón muy simple. Rara vez investiga a fondo acerca de lo que habla, limitándose a juntar una serie de datos inconexos para terminar con la misma conclusión, que Chile está a días del colapso. Y si no me creen, vayan y vean sus columnas semanales de hace 5, 6 o 7 años atrás, y sus narrativas son exactamente iguales. Independiente de si está hablando de un problema grande o pequeño, personal o institucional, todas las evidencias siempre lo llevan a lo mismo. Indígnese, tenga miedo y tenga rabia. Creo que sobra decir que si independiente de la evidencia siempre llega a la misma conclusión, el problema es el observador y no el observado. Sin embargo, dejando ahora de lado tanto a Villegas como a Moschati, todavía queda una gran duda. Si todo lo que nos dijeron medios, comentaristas y columnistas mediocres es falso, entonces ¿qué pasó realmente con Sinovac? Para explicar cómo es que la planta de sellado está detenida en Santiago pero parece continuar en Bogotá, tanto Sinovac como el gobierno y exfuncionarios del presidente Piñera han realizado una serie de declaraciones que, además de contradecirse entre sí, parecen tener como único propósito salvaguardar las apariencias de cada uno. El gobierno ha dicho que han estado en conversaciones con Sinovac para que la inversión siga, pero que Sinovac exigió subsidios y que se les asegure la compra de parte de su producción de vacunas, mientras que el exministro de Salud de Piñera, Jaime Mañalich, ha dicho que se sabía desde el año 2022 que el gobierno de Iván Duque estaba en conversaciones con Sinovac y fue la desidia del actual gobierno lo que permitió que se fuera a Colombia. A su vez, la propia Sinovac ha salido a desmentir ambas declaraciones, diciendo que estos proyectos, tanto el de Colombia como el de Chile, estaban pensados para ser realizados al unísono y que no han solicitado subsidios al gobierno, sino que únicamente les mostraron ciertas formas de cooperación público-privada que les han servido en otros países, y que la razón por la cual el proyecto de inversión en Chile está detenido es por cambios en la demanda de vacunas. Si vemos lo que han reportado distintos medios como ex ante y cooperativa, todo parecerían ser simplemente excusas de los gobiernos de Boric, Piñera y de Sinovac. Por un lado, Sinovac no quiere quedar como un socio poco fiable por retirar repentinamente este proyecto, mientras que el actual gobierno quiere responsabilizar al mercado. Y la ex administración del presidente Piñera no quiere recibir críticas por la cancelación de una inversión que anunció con bombos y platillos a tan solo 2 meses de haber dejado el gobierno, demostrando una clara incapacidad de haberlo liderado mientras estaba en el poder. Como ven, todas estas explicaciones parecen estar en contradicción. Sin embargo, ¿qué dirían si les cuento que sí existe una explicación para todo esto, en la cual muchas de estas declaraciones son ciertas y los verdaderos culpables de este embrollo son los diarios y medios de comunicación incapaces de realizar bien su trabajo, ya que para resolver esta confusión simplemente tuve que realizar el mínimo esfuerzo para comprender qué estaba pasando, y para eso fui a los propios medios colombianos. Verán, la lucha contra la pandemia en Colombia fue bastante difícil.
Si en Chile la confianza en sus instituciones y el robusto cuerpo diplomático facilitó la rápida adquisición de vacunas, la historia en Colombia fue muy distinta. El gobierno se rezagó en la adquisición de estas, y cuando Chile ya tenía un 80% de su población vacunada, Colombia llevaba apenas el 27% de la suya. Esto provocó que se tomara la readquisición de capacidad productiva de vacunas como una política de Estado, independiente del gobierno y color político. Todo esto ha decantado en resultados evidentes, ya que en este momento están anunciados 3 proyectos de plantas productoras distintas. Así que con este conocimiento vayamos por partes. Primero, están los dichos del exministro Manarich. Según él, fue la desidia del gobierno lo que causó la cancelación del proyecto en Chile, mientras que la administración de Iván Duque fue proactiva con Sinovac, realizando conversaciones directas con la farmacéutica. Y por eso es que mientras la planta de Quilicura está detenida, la de Bogotá se sigue desarrollando, haciendo referencia al anuncio del proyecto de BioBogotá del 31 de mayo del 2023. El problema es que, como acabo de contarles, el ministro está confundiendo los distintos proyectos. Es verdad que el gobierno de Iván Duque participó del inicio de obras para una planta de vacunas, pero esto no fue junto a Sinovac, sino que junto al grupo Sura, un holding de inversionistas colombianos que decidió entrar al negocio farmacéutico debido a los problemas que tuvo el país en la pandemia. Por otro lado, también confunde la naturaleza de BioBogotá, ya que si bien es verdad que esta planta será operada junto a Sinovac, esto no se resolvió por medio de un trato directo, sino que fue parte de una licitación, donde compitieron más de 15 farmacéuticas distintas. El segundo punto son las declaraciones de Sinovac, asegurando que ambos proyectos de vacunas están pensados para realizarse al mismo tiempo y no son mutuamente excluyentes. Algunos, como el presidente de Pivotes, Javier Valenzuela, han intuido que, independiente de lo que diga la empresa, esto debe ser mentira. Sin embargo, ¿es eso cierto? La verdad es que la evidencia apunta a que los dichos de Sinovac son verdaderos. Verán, casi un año después de anunciado el proyecto en Chile, Sinovac declaró el 9 de mayo del 2022 la construcción de un proyecto similar en Bogotá, y a pesar de eso, tan solo una semana más tarde, se realizó en Chile la ceremonia que dio inicio a la construcción de la planta en Quilicura, donde además participaron autoridades del gobierno, de las universidades y de la propia empresa. Es más, la propia página de la ley del lobby muestra cómo la farmacéutica le regaló un peluche de Sinovac al exministro de Ciencia Flavio Salazar. Sin mencionar que sabemos que en noviembre del mismo año, Sinovac se reunió con el gobierno para discutir el progreso de la planta, y además en diciembre la empresa seguía realizando la tramitación de permisos, tales como la evaluación ambiental. ¿Qué sentido tiene seguir invirtiendo grandes cantidades de dinero en construir infraestructura especializada en vacunas y complejas tramitaciones internacionales si la empresa ya había desistido de construir esta planta en Chile? Sin mencionar que analizar y dar el visto bueno a una inversión de $100 millones toma meses, por lo que habría que además suponer que Sinovac había tomado esta decisión de abandonar Chile mucho antes del 9 de mayo, y a pesar de esto decidió continuar invirtiendo enormes cantidades de dinero en el país. Es evidente que ambos proyectos sí estaban pensados para ser realizados de forma conjunta. Y si quieren más evidencia, vayamos a la parte más importante de todo esto. ¿Por qué es que el gobierno dice que Sinovac les pidió subsidios? ¿Y por qué, mientras que la planta en Chile está estancada, la de Colombia parece seguir progresando? Para que esto quede claro, hay que entender las 3 fábricas de vacunas que están anunciadas en Colombia. Primero, podemos dejar de lado la realizada por el Grupo Sura con el apoyo del gobierno, ya que esto no es del todo importante por ahora, y concentrarnos en aquellas donde Sinovac sí tiene participación. Como ya dije, en mayo del 2022, la farmacéutica china declaró que realizaría una inversión de $100 millones en Bogotá para crear una planta que produciría 50 millones de vacunas al año, con el propósito de satisfacer la demanda colombiana y para exportar a otros países de la región. Si les suenan parecidas estas cifras, es porque son exactamente las mismas cifras que Sinovac tenía pensado para el proyecto aquí en Chile. El problema es que ambas de estas inversiones estaban pensadas para estar prácticamente finalizadas durante el año 2023. En el caso del proyecto de Chile, el propio vicepresidente de negocios de Sinovac, Wei Ning-men, declaró que el retraso se ha debido a una mezcla de problemas con la tramitación de las vacunas en el ISP y un cambio en el mercado por el rápido avance del COVID. Por cierto, que también desmiente la idea de que esta inversión no se ha hecho debido a problemas de suciedad, mencionando que, y cito, las calles están bastante limpias. Sin embargo, cuando revisamos el proyecto colombiano, vemos que está en una situación exactamente igual. Originalmente se esperaba que estuviera prácticamente listo antes del 2024, pero ahora ni siquiera está del todo confirmada esta inversión. Esto lo sabemos gracias a Radio Caracol, un medio colombiano que, a diferencia de algunos diarios locales, no tiene incentivo para torcer esta noticia y golpear a un gobierno que no les gusta, sino que está solamente interesado en los detalles de la planta de Sinovac, y la realidad es bastante decepcionante. Según el medio colombiano Caracol Radio, pudo establecer que ministerios y entidades públicas se encuentran estudiando una propuesta de la farmacéutica china, y por ahora no se puede dar como un hecho que Sinovac realizará la construcción de este centro de producción en Colombia. Con todos estos datos podemos suponer fácilmente lo que sucedió.
Al existir empresas como Pfizer generando 57 billones de dólares anuales gracias a sus productos contra el COVID, otras farmacéuticas como Sinovac buscaron posicionarse de forma agresiva en el mercado latinoamericano, donde ya tenían penetración gracias al uso masivo de esta vacuna. De esta forma, aprovecharían esta cabeza de playa para ofrecer una opción localmente producida y más barata para futuras inoculaciones contra el COVID. Sin embargo, al igual que muchas otras firmas, se dieron cuenta de que tendrían que modificar radicalmente sus expectativas de ganancia una vez que la pandemia empezó a ser superada más rápido de lo esperado, lo que ha hecho que ambos proyectos estén, dependiendo de a quién le creamos, o detenidos o avanzando mucho más lento de lo esperado. Entonces, con todo esto resuelto, nos queda una sola duda. ¿Cómo es que mientras Chile, un país más seguro, estable y próspero, tiene su planta de vacunas estancada, los colombianos acaban de anunciar un nuevo proyecto, la famosa planta de BioBogotá? ¿Cómo es que Colombia, a pesar de las dificultades que afectan a ambos mercados, consigue seguir acumulando proyectos, mientras Chile se queda rezagado en la carrera por establecer investigación y valor agregado en la región? La respuesta está en los detalles de BioBogotá, y es por qué algunos medios chilenos, actuando de mala fe, no han querido decirlos. Verán, BioBogotá no es una inversión privada, es estatal. Fue el propio gobierno colombiano que buscó generar un centro económico en la ciudad de Bogotá, un hub, utilizando toda la maquinaria del país, desde incentivos económicos, nuevas leyes y, por sobre todo, inversión estatal dura. Este proyecto no es una mera licitación como las que se suelen hacer en Chile, esperando de brazos cruzados que el mundo privado lo haga todo. Fue el propio Estado que anunció una nueva planta con una inversión de 77 millones de dólares, donde toda la infraestructura será construida por el sector público, y Sinovac estará únicamente encargada de operarla y entregar conocimiento. Además, el proyecto colombiano es mucho más ambicioso que el nuestro. En Colombia se espera que cuando la producción esté en marcha, todo el proceso de creación de vacunas sea realizado localmente, mientras que en el nuestro estas plantas se encargarán únicamente del sellado. Vuelva a tener una fábrica de vacunas, Bogotá Bio. Es una realidad con 354.000 millones de sus impuestos. Abrimos una convocatoria internacional, no para hacer envasado, llenado y distribución de farmacéuticos, sino para hacer producción de farmacéuticos, ser socios de la investigación, desarrollo, tecnología, conocimiento y patentes de esa producción de farmacéuticos. Hicimos una convocatoria internacional para escoger al socio global internacional de Bogotá Bio, la fábrica de vacunas y farmacéuticos de Bogotá. Participaron 15 firmas de todo el mundo, de Europa, de Asia, de Estados Unidos. Hoy quiero anunciar que Sinovac de China se ha ganado la convocatoria internacional para ser nuestro socio de Bogotá Bio, y que esa va a ser una de las mayores innovaciones que le dejemos a Bogotá en materia de investigación, desarrollo y cuidado de la vida. Es decir, que mientras los colombianos ganan conocimiento y experiencia en los procesos más complejos de la industria farmacéutica, la creación de los compuestos biológicos, nosotros nuevamente nos conformamos con la mediocridad del camino de menor resistencia. Además, en el caso colombiano, no fue el mundo privado que por su propia iniciativa decidió que Colombia sería un nuevo centro de inversión y trabajo. Ese impulso partió por el Estado, y ahora BioBogotá está en pleno desarrollo, mientras los proyectos originales de Sinovac languidecen tanto en Colombia como en Chile. Y mientras nos limitamos a hacer investigaciones y papers científicos, el Estado colombiano tendrá una nueva planta de vacunas, donde toda su producción será comprada por el Ministerio de Salud, lo cual, por cierto, explica el embrollo con los subsidios entre el gobierno y Sinovac. Les recuerdo que el gobierno dijo que Sinovac le solicitó la compra de parte de su producción para poder seguir operando de forma inmediata, mientras que la farmacéutica dijo que únicamente le hablaron al gobierno de ciertas fórmulas que han servido en la región. Evidentemente, ambos se referían a la fórmula utilizada en BioBogotá. Ahora, me gustaría que pensaran qué habrían dicho nuestros dos grandes columnistas si el Estado chileno les hubiera hecho caso. Todos sabemos la clase de respuesta que habrían dado si el oficialismo hubiera propuesto una fórmula similar a la de BioBogotá. Nos habrían dicho por quinta vez de que el país está colapsando, que seremos esclavos de los chinos para vacunarnos, que todo es pura ideología y no tiene sentido ir en contra del mercado. Pero por sobre todo, nos habrían repetido por milésima vez que acababa de nacer Chilezuela. La verdad es que en cuanto a nuestros columnistas ya no queda mucho que decir. Se equivocaron acerca de las inversiones de Sinovac. No sabían que la planta de sellado está en Santiago y en Antofagasta. No sabían que Sinovac tenía dos proyectos distintos en Latinoamérica, ni que BioBogotá fue una licitación y no un trato directo. No sabían que el Instituto de Antofagasta se había cancelado meses antes del viaje a China, y a pesar de eso dijeron que un discurso fue la causa de su cancelación. Se equivocaron en todo y cada uno de los puntos que hicieron en sus columnas, y sin embargo no tuvieron ningún problema en repetir información falsa a sus miles de seguidores. Pero a pesar de todo, personalmente yo no creo que ni Mochetti ni Villegas hayan mentido a propósito.
El problema de ambos está más relacionado con sus egos. Se sienten tan superiores intelectualmente que en vez de ser suspicaces frente a una historia simplona como la reportada sobre Sinovac, les pareció más lógico que todo el mundo fuera inepto y estúpido excepto ellos. Y en vez de ver la respuesta evidente de que el caso Sinovac era más complejo de lo reportado por algunos medios que les son afines políticamente, prefirieron quedarse en sus cámaras de eco. Está el ego de tipos como Villegas, que no tienen ningún problema en ninguna persona como el ministro Grau de esta forma. Luego apareció, no podía faltar, este genio resplandeciente que está de ministro de Economía, el señor Grau, que se recibió de economista en la Universidad Los Patitos. Lo que no nos dice Villegas es que el ministro tiene un doctorado en economía de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, mientras que él es simplemente egresado en sociología. El problema de nuestros columnistas no se llama deshonestidad, es más bien mediocridad. Fueron flojos porque no estuvieron dispuestos a realizar el mínimo de investigación antes de repetirle montones de basura a miles de chilenos. Y la muestra de esto es la enorme cantidad de datos básicos que tanto Moschati como Villegas dieron mal. Y en mi opinión, si tuviera que calificar su contenido, probablemente diría lo siguiente. O sea, batieron todos los récords de incompetencia, de necedad, de ideologismo, de idiotismo.